saludar por aquí, a conectar. Ok. Saludos, saludos. Feliz tarde. Déjame seguir saludando aquí. Y bienvenidos a este Conéctate al Cambio. En el día de hoy voy a saludar por aquí a mi amiga Tibi La Cruz. Besos. Saludando, ya vamos a dar inicio en unos minutitos, siempre como le digo, por respeto a quienes están ya comenzando a conectar. Un placer estar con ustedes nuevamente en este Conéctate al Cambio, que cada vez esto se pone bien interesante a medida que va transcurriendo las semanas a nivel de todos estos acontecimientos mundiales. Y el tema de hoy, amigas y amigos, bueno, yo creo que voy a salir de aquí medio cuestionada y linchada y con mensaje, porque es un tema que, bueno, que no solamente nos trae a reflexión, sino que de verdad, como es la intención de este Conéctate al Cambio semana tras semana, es de que nos pongamos en modo acción. Por supuesto, como siempre les digo, no hay verdades absolutas, ustedes pásenlos por su filtro y en función a esa revisión y a ese pasarlo por su filtro, por supuesto van a llegar a sus conclusiones. Y el tema que escogí hoy, como siempre les digo, trato de no planificar con tanta antelación, porque es que como se están moviendo las cosas, de verdad que a veces tenemos que tomar aspectos de aquí, aspectos de allá. Digo, esto vale la pena desarrollarlo, esto vale la pena ponerlo en vivencia, en el tapete, porque de verdad que el movimiento es bastante vertiginoso, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, escogí el tema de fórmulas de ayer en la realidad de hoy, porque tenemos que hacernos la pregunta si efectivamente qué nos está sirviendo y qué nos va a servir para este movimiento tan importante que nos está tocando vivir como humanidad. Que yo sé que hay muchas personas, muchísimas personas, porque me escriben, oye Ana Cristina, esto está rudo, cómo se vive con esto, esta velocidad, tanto cambio, tanta incertidumbre. Y de verdad que, saludos, Pet, de verdad que yo sé, sí sé que de verdad esto nos está acarreando movimientos realmente importantes, y de allí que este contacto de Conéctate al Cambio sea con la intención de que tomemos, de que incorporemos, de que dejemos salir, de que desprendamos por otro lado y continuamente revisando. Yo creo que, vuelvo y repito, es una invitación constante a revisar, y ya vamos a hablar de qué tanto nos va a tocar revisar. Entonces, en las fórmulas de ayer, y le digo de ayer porque esta mañana ya es ayer prácticamente, esto va tan rápido que definitivamente ya hay cuestiones que uno se pasa a preguntar, ¿y esto me va a funcionar? ¿Y de verdad esto me va a servir? Bueno, aquí estamos para eso. Entonces, realmente se están dando de la mano, coincidiendo factores o múltiples factores. No quiero llamarle la tormenta perfecta, pero yo quiero llamar el escenario perfecto, para no estar, oye, la tormenta, ¿qué es lo que me dice una tormenta? Entonces vamos a dejar la mente quietecita y vamos a decir que están confluyendo muchos factores. Estamos hablando de crisis a nivel mundial, estamos hablando de obsolescencia en formas y procesos, estamos hablando de la presencia de hechos imprevistos que se traducen en grandes incertidumbres, hablamos de muchas situaciones sin precedentes que se pueden leer como hechos aleatorios o ambiguos, hablamos de una volatilidad importante, que es esa velocidad y la dinámica en la que se están produciendo los cambios en este momento. Una gran cantidad de información disponible de forma abrumadora que demanda una comprensión cada vez mayor y de mayor profundidad en cuanto al entorno a través de estudios y preparación constante.
Tenemos también la digitalización de los procesos que definitivamente, bueno, nos está mostrando que la parte tecnológica vino para instalarse. No solamente cuando yo digo digitalización, no es esta parte de los equipos, de las redes, no, estamos hablando de digitalización de procesos, de maquinaria, de industria, y esto definitivamente, amigas y amigos, es una transformación cultural. Entonces, lejos de yo decirles si la fórmula de ayer les va a servir hoy, empiecen a deducir todo este desglose que le acabo de poner y ustedes vayan haciéndose sus propias conclusiones en cuanto a todas estas variables que tenemos en este momento. De verdad, las fórmulas que nosotros tenemos como constante nos va a funcionar. Y fíjense algo, el sociólogo Zygmunt Bauman, que lo pueden googlear y les recomiendo que empiecen a leer sobre él, quien acuñó este concepto en base a sus postulados de lo que llamó la modernidad líquida, la sociedad líquida, el amor líquido. Esto lo ha definido o ha definido este momento, me refiero a Bauman, como un momento de la historia de la humanidad en el que se van a desvanecer o en el que se están desvaneciendo todas estas historias sólidas, como aquellos principios que signaban el matrimonio para toda la vida. Y yo sé que después que diga esto, yo sé que me van a estar pasando mensajes de texto o por WhatsApp. Bueno, Ana Cristina, ¿cómo vas a decir tú esto? Pero bueno, esto es lo que venía trabajando Zygmunt Bauman desde hace muchos años, junto con otras personas, pero él como pionero. Entonces, aquellos principios que asignaban el matrimonio para toda la vida, el trabajo de toda la vida, la carrera que va a ser para siempre, en un solo lugar, sumergido, algo que realmente significaban estructuras bien importantes y que en este momento nos está de alguna manera invitando a que tenemos que incorporarnos de una manera distinta, con un pensamiento distinto y con una acción distinta de un mundo muy veloz, muy ansioso por la innovación. Saludos, Omaira, saludos, Sheila, bienvenidas. Entonces, fíjense lo siguiente, cuando hablamos de liderar nuestra vida bajo nuevos esquemas, porque yo creo que todo esto en conclusión es una invitación que nos está haciendo la vida para liderarla, cada quien desde su individualidad, bajo nuevos esquemas, donde reconocer la presencia de las emociones en las decisiones humanas es cada vez pero muy importante, donde el hablar de liderazgo no puede dejar de lado la integración emocionalidad-racionalidad. Esto tenemos que tenerlo muy latente. No podemos llevar ningún tipo de cambio o de modificación sin considerar y sin equilibrar estos dos componentes, emocionalidad y racionalidad. Y si usted está haciendo un trabajo con alguien, bien de emprendimiento, bien de negocio, bien de un trabajo personal, amigas y amigos, usted no puede dejar de lado su emocionalidad. Déjeme decirle que la persona que le está acompañando en este proceso, usted va a decir, ¿y aquí mi emoción dónde queda en todo esto? Porque esto es una invitación a accionar de una manera distinta. Entonces, es esa integración de emocionalidad y racionalidad donde en este momento hay estructuras muy rigurosas, basada en la asertividad como guía, en el librito, en la metodología, en esa gringola. Yo creo que estos esquemas necesariamente tienen que pasar por un proceso de resignificación, porque de verdad que cada vez este movimiento va a ser más contundente cada día. Entonces, si nos quedamos en este claustro, en este búnker, donde yo creo que en este sentido, y aquí voy a empezar a mover, y de verdad que bueno, quiero decirles que lo hago con el más absoluto amor, con la más absoluta responsabilidad y con la más absoluta convicción de que esto viene a mover
el mundo de las distintas especializaciones tal cual como están concebidas en este momento. Porque si este mundo de especializaciones, la asociación de tal disciplina, de tal herramienta, si no incorporamos la flexibilidad como un elemento importante en la aplicabilidad del conocimiento, de verdad que el estremecimiento va a ser bien contundente. Porque es que la información se está duplicando con una velocidad demasiado importante. Tan importante que nos obliga a tener una apertura constante, un replanteamiento, una resignificación, donde tenemos que revisar esos conceptos que están bien establecidos allí, donde preguntas como que, y tal cosa podría ser, ¿será que? ¿Qué pasaría si? Entonces todos estos planteamientos en esta nueva realidad están cobrando vida, pero de una manera muy constante. ¿Por qué? Porque nos obligan a pensar de una manera distinta. Innovar no es solamente hacer que, o a veces lo conseguimos como cambios contundentes. No es necesariamente un cambio radical. Significa también una revisión constante de poner sobre la mesa ¿qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago lo otro? Entonces, todo este mundo de especialidades, como le decía anteriormente, tiene que dar cabida a una flexibilidad. Como dije, tiene que dar cabida a una flexibilidad para que esta cantidad de conocimiento pueda entrar y encontrar asidero que brinde a una revisión. Sobre todo con esas fórmulas que hemos aplicado y que consideramos que nos han ido bien. Y ustedes me dirán, Cristina, ¿cómo si me fue bien? Porque es que esa fórmula que hemos aplicado y que yo considero que la pegué del techo y me ha ido bien, sirvió por un momento, pero tengo que revisarla porque posiblemente me esté deteniendo allí en esa fórmula, mientras que el exterior está cambiando con una velocidad que no estoy prestándole atención, que no me estoy dando cuenta. Entonces, aplicar o pretender aplicar lo mismo en otra realidad, en otros escenarios, con seres humanos distintos, con otra capacidad de respuesta, con enfoques diferentes. Oye, definitivamente tengo que preguntarme qué es lo que está sucediendo en el entorno para entonces yo decir, de verdad, esto me está funcionando. Porque déjenme decirle otra cosa, amigas. Cuando nosotros, amigas y amigos, cuando nosotros nos encerramos en el búnker de las ideas, en el búnker de los enfoques, definitivamente nos estamos perdiendo una parte bien importante de algo que está aconteciendo, porque si estamos hablando, como dije desde el inicio, que la velocidad de información es importante, entonces no podemos pretender encerrarlo en creer que tenemos la última palabra, que somos dueños de tal verdad. Yo creo que aquí esto va a rozar en ese cuestionamiento, porque es que no, yo lo decía en el post, no lo sabemos todo, pero en este momento sabemos menos que menos, mucho menos, porque en este momento no podemos dimensionar algo que todavía no ha sido creado. Tenemos una realidad que se está creando constantemente, con necesidades distintas. Entonces, pretender que en este momento conocemos todas las variables, esa no existe. Y si vamos a plantear un emprendimiento, un negocio bajo una premisa anterior, sin considerar todo lo que está pasando, déjenme decirles que el estremecimiento va a ser importante. Y ustedes me dirán, Ana Cristina, entonces, ¿qué se impone? Se impone varias cosas, realmente se impone varias cosas. Se impone revisar, reaprender y renovar. Son 3 R's que yo he recopilado por ahí. Revisar, reaprender
y renovar. Construir nuestras propias fórmulas en función a ese desaprender y aprender, a ese reaprendizaje constante. Dar paso a la creatividad y a nuevos estímulos que constantemente estamos recibiendo, pero que por tener gringola nos van pasando de lado y no lo percibimos. Las recetas van a ir cambiando continuamente y en ese cambiar usted irá creando su propia receta y su receta también va a cambiar. Porque estamos en el momento de cuestionar lo convencional para dar paso a estrategias poco convencionales. Y aquí me voy a detener un poquito porque cuando yo hablo, lo vengo hablando con ciertas personas, toman una actitud de la defensiva, como que si es que, bueno, Ana Cristina, entonces es que lo convencional no sirve, es que lo anterior no funciona. Por ahí no es el razonamiento, mis amigos, porque por ahí lo que va a venir es desgaste. El razonamiento no es que si sirvió o no sirvió, esa etiqueta déjela de lado. La etiqueta de hoy es que usted tiene que reaprender, que tiene que revisar y que tiene que renovarse para insertarse. Y por eso es que yo nunca digo adaptarse, yo siempre digo para insertarnos a esta nueva realidad. Y aquí responsablemente les voy a decir algo desde mi óptica. Y déjenme buscar un poquito de agua un momentico. Desde mi óptica, y reconociendo que efectivamente sabemos poco, con una realidad, como dije anteriormente, que continuamente se está creando, quien pretenda dar una última palabra con respecto a las formas, a una disciplina, a una herramienta, como dije anteriormente, como verdad absoluta, prepárese para ser estremecido, porque la dirección es a desprenderse del conocimiento anterior. Voy a repetir esto: desprenderse del antiguo conocimiento para dar paso al nuevo. Y la brecha entre el antiguo conocimiento y lo nuevo se estrecha en cuanto a su renovación y se amplía en cuanto a su velocidad. La brecha es cortica cuando queremos renovarnos, porque es que vamos a sentir que tenemos un turbo que constantemente está allí. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Y yo comprendo, y lo dije en el inicio, que haya muchísimas personas que puedan sentirse intimidadas, un poco intimidadas con todo esto. Pero más allá de sentirnos intimidados, vamos a ponernos en modo acción, a prepararnos, a revisar, a renovarnos, a ver que esto me sirve, esto no me sirve. Esto es definitivamente modo acción. En vez de gastar tantas energías con cierto nerviosismo, no. Vamos a ponernos en modo acción para ver cómo es qué es lo mejor que vamos a sacar de nosotros mismos, y siempre va a haber ganancia, porque vamos a estar aprendiendo, y eso es importantísimo. Entonces, si estamos ante tanto movimiento, tanta innovación, escuchaba yo a un especialista en estos días de neurociencia, decía que hasta el año 80 tenían que esperar que alguien falleciera para poder estudiar un proceso a nivel cerebral, y hoy en día con aparatos de tecnología prácticamente que se expresan solo, pueden estudiar comportamientos y conductas en vivo, cambios, transformaciones, movimientos, respuestas emocionales, modificaciones, alteraciones en el ADN. Entonces estamos ante un mundo que no podemos ignorar. No es que porque usted viva en un país de alto desarrollo, en uno que menos, amigas y amigos, más o menos tarde o temprano esto nos está alcanzando. Y obviamente mi recomendación es ponernos en modo preparación. Claro que sí. Y yo voy a decir algo aquí medio chocante, porque ya sé que va a resultar medio... Las personas, empresas que se dediquen a apoyar o acompañar a otros seres humanos en procesos de vida, de negocio, de emprendimientos,
necesariamente deben entrar y mantenerse en un proceso constante de reaprendizaje. No pueden verse o limitarse al rol que desempeñan. Ejemplo, coach, terapeutas, psiquiatras, médicos en general, las especializaciones, como lo dije anteriormente. ¿Por qué? Porque ante todo, quien lleva este rol adelante es un ser humano. Primero somos seres humanos y luego el rol que estamos desempeñando. Y si como ser humano no somos capaces de observar e integrar todo este movimiento, mucho menos lo vamos a poder hacer desde el rol que desempeñamos. Voy a repetir esto. Si como ser humano no somos capaces de observar e integrar todo este movimiento, mucho menos lo vamos a poder hacer desde el rol que desempeñamos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a leer lo que está sucediendo. Y una de las cosas que tenemos que leer es que se nos impone un crecimiento, se nos impone una evolución. Y una evolución que bajo mi punto de vista está basada más a través de la colaboración que de la competencia. Porque en el colaborar nos nutrimos. Es por eso que yo he colocado un punto allí, porque el ser humano le encanta tener la razón. Es un éxtasis, al cerebro le encanta tener la razón, y no le gusta ser cuestionado. Y en este momento yo creo que una de las grandes cosas que nosotros podemos apreciar, porque si lo que la vida nos está invitando es a un aprendizaje, a un aprender, soltar y reaprender, soltar y aprender, cuando somos cuestionados estamos aprendiendo y estamos colaborando. Entonces no estamos compitiendo. Si yo concibo y asumo este aprendizaje, esta evolución, este crecimiento como una parte importante de lo que la vida me está pidiendo en este momento, entonces déjame escuchar, déjame atender qué tiene el otro para decirme. ¿Qué puedo sacar de provecho para integrar a mi propia actividad? Entonces usted ve que parece que como que nos cerramos más, ¿no? No necesitamos cerrarnos más, al contrario, necesitamos tener cada vez más la mayor apertura posible. Por eso es que en algunos momentos sentimos que todo lo que está sucediendo, que toda esta incertidumbre, sentimos que nos aturde, y nos aturde porque nos estamos negando el cambio. Y nos estamos negando el cambio y nos sentimos mal ante la incertidumbre cuando requerimos de esa estructura, de esa parte racional, de ese intelecto, de ese encapsulamiento de datos y registros para poder llevar las cosas adelante. Eso es lo que nos está haciendo, lo que nos hace sentir intimidados. Esas mentes tan estructuradas tiemblan ante la incertidumbre, donde se piensa que voy a tratar de, o mejor dicho, si estamos pensando que mantenernos en este medio y adaptarme, porque todos estos cambios van a pasar en algún momento y todo va a volver a la normalidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, si las empresas están cambiando, el mercado está cambiando, el consumidor también está cambiando, las tendencias de las empresas a contratar personal va a ser las personas que vengan a aportar, porque los parámetros comportamentales también están cambiando. Entonces, esos colaboradores que podemos, o que está definido, porque son generaciones millennials que ya está finalizando para entrar a los centennials. Entonces,
Estas personas, muchachos de 22, 24, 26, 28 años, que ya vienen rato incorporándose en el mundo laboral como emprendedores, con un liderazgo emocional impactante, con una mentalidad, con un enfoque, ¿ustedes creen que lo van a meter por un tubo? A manejarse a que sean guiados desde la autoridad, a cumplir horarios, a quedarse estático. Esos modelos definitivamente con estas personas van a rebotar. Van a rebotar. Porque es el líder de un negocio, de una empresa, de un grupo, que también es un líder en la casa, porque también tenemos una casa que liderar. Tenemos que tratar de hacer las cosas con la suficiente apertura. Los padres que están criando ahorita estas edades, esta generación centennial, ¿cómo van a conducirse con estos muchachos con una mentalidad, con otro formato, nativos digitales, que superan a los padres en creces, que superan a los profesores en creces, con características bien determinadas que les hace huir de la rigidez y de la estructura, donde buscan cubrir sus necesidades primeramente, emprendedores con ganas de crear, buscando compensación a corto plazo. No es lo mismo, y los que trabajamos con personas, no es lo mismo tener un cliente de 55 a tener uno de 35 a tener uno de 24. Es una interacción, o tenemos que revisar cuál es la interacción que puede darse. Entonces, hay preguntas que tenemos que hacernos. Hay preguntas porque es un reenfoque. Es un reenfoque. Y tenemos que coincidir que sabemos poco de esto. Tenemos que coincidir, sabemos poco de lo que está aconteciendo y tenemos que ir creando en la medida en que las cosas se van a ir presentando, con una capacidad de respuesta enfocada, calmada y en constante revisión. Y uno de los términos que yo puse en la invitación fue sobre la resiliencia. Porque así como me llama la atención de muchas personas que invitan, siempre lo he dicho con mucho respeto, a adaptarse a estos cambios, o sea que yo no estoy de acuerdo, y lo he sustentado el por qué no estoy de acuerdo. Tenemos que tener también cuidado, así como dije que en mi opinión, que también tratar con cuidado lo que es la reinventarse, también lo considero con la resiliencia. Te miran, ¿por qué? La resiliencia es un término que se deriva del latín resilio o resilere, que significa saltar hacia atrás y quedar como estaba. Es la recuperación luego de una perturbación. Y el psiquiatra y psicoanalista Boris Cyrulnik, si lo estoy pronunciando bien, divulgó este concepto y se ha hecho vocero bien importante. Por cierto, estoy leyendo uno de sus libros, Psicoterapia de Dios, bien interesante también. Y la resiliencia se refiere entonces a esa capacidad de sobreponerse a esos momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Indica volver de alguna manera a la normalidad. Pero déjeme decirle algo, amiga y amigo, eso no quiere decir que el que usted haya tenido resiliencia haya sido sometido a un proceso de visión de mejora que le predisponga a manejarse con la suficiente flexibilidad y evolución y crecimiento ante otras situaciones de vida. Ejemplo, la incertidumbre, lo aleatorio, el desorden,
el caos. Esto requiere de otro contenido. Efectivamente, la resiliencia refleja un estado importante de robustez, para regresar a aquello que fui antes de ser perturbado por un movimiento importante, por un cambio importante. Entonces, aprender a danzar, y le he recomendado este autor, que libro maravilloso, de verdad, que es La Antifragilidad, porque es aprender a danzar con estas variables. Porque una persona que haya sido resiliente en un aspecto de su vida se puede derrumbar en muchos otros. Por eso hacía mención de todas estas variables que tiene a mucha persona aturdida, a muchas personas deprimidas, con angustia, con ansiedad. Esto está pasando en este momento. Entonces, definitivamente, si empezamos a darnos respuesta, usted tiene que responderse si todas estas fórmulas que yo tenía hasta ayer me van a poder servir. Y la fórmula importante comienza cambiando la forma de pensar. Si vamos a hablar de... que a la gente le encanta un tip. La fórmula comienza por cambiar la forma de pensar, por incorporar pensamientos y acciones disruptivas, que después voy a hacer un live con respecto a esto para extenderme. Incorporar un pensamiento disruptivo aplicado a cualquier aspecto de nuestro interés tiene que estar de alguna manera, y esto lo dijo el principal exponente, Lord Williams, tiene que estar equivocado al principio para estar en lo cierto al final. Vamos a tratar esto con calma, porque de verdad que esto es tema de otro live. Entonces, lo que quiero resumir con esto es no temer a equivocarse. Es el momento de incorporar este ensayo y error constantemente. No hay que esperar tener el producto ya finalizado, como dice el amigo Botero en la revolución digital. Al contrario, deja que el mercado sea el que te diga qué es lo que necesita y cómo lo quiere y qué quiere, y quítale esto y agrégale esto y por qué no tiene esto. Deja que el mercado te nutra, y para que el mercado te nutra tienes que darte el permiso de, una, de lanzarte, y dos, de poder recibir cuestionamientos. Y para eso tienes que salirte de ese tener la razón constante. Tenemos que aprender a danzar con ese cuestionamiento, que te digan, no, Ana Cristina, yo creo que no, porque ¿y tú por qué no dices esto? ¿Y tú por qué no te incorporas esto? ¿Y por qué no piensas esto? Y tú no estás considerando ese cuestionamiento, que es el mercado, y esa es la maravilla de lo que está ocurriendo. Eso es maravilloso. Entonces, amigas y amigos, estamos ante momentos importantes. A pesar de todo lo que se puede estar viviendo a nivel violencia, estamos aquí para escribir una historia. Y si estamos aquí, vamos a agradecer que la vida nos lo está permitiendo. Vamos a agradecer que la vida nos está permitiendo. Entonces, vamos a revisar nuestra fórmula, vamos a hacer nuestras propias recetas con el enfoque de que mi receta de hoy puede no aplicarse para mi escenario de mañana. Y ahí es donde está lo fascinante. Es ahí donde está lo fascinante. Porque te va a permitir estar en constante revisión, en constante preparación. No, porque es lo que ya yo sé, ya yo estudié, ya yo me gradué, ya yo trabajé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren ahora que dicen que cada vez alejan más la edad
Ahora somos jóvenes como hasta los 80, algo así, algo de eso leí. Entonces, bueno, amigas y amigos, feliz de estar con ustedes en este Conéctate al Cambio del día de hoy. Ya veremos cuál es el próximo tema que vamos a tratar. Y por supuesto, feliz de estar con ustedes hasta el próximo jueves.